Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania era comandada por el partido nazi de Adolf Hitler. Estaba ganando terreno en gran parte de Europa. En aquel entonces, uno de los pilares del partido era la superioridad de la raza aria, que en una breve síntesis era la ideología racial de que únicamente ciertos grupos de ascendencia europea eran los seres humanos más importantes. Esto hizo que hubiera una deportación masiva de personas a los campos de concentración. El grupo étnico que fue perseguido principalmente fueron los judíos, pero también hubo polacos, afrodescendientes, personas con discapacidades y quienes tuvieran una orientación sexual diferente, así como presos políticos. Las condiciones variaban según cada campo y también las tareas asignadas, pero basándonos en la enciclopedia del Holocausto, el panorama general era más o menos así. Cuando los trenes llegaban a los centros de exterminio, los guardias les ordenaban a los capturados que salieran y formaran una fila. Luego las víctimas eran sometidas a un proceso de selección, donde los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Ahí los médicos nazis de la SS miraban rápidamente a cada persona, para decidir si estaban lo suficientemente sanos y fuertes para realizar trabajos forzosos. Y es que también es importante recordar que las personas llegaban en trenes de carga, los amontonaban dentro de vagones, generalmente oscuros en viajes que podían tardar días o incluso semanas. La oscuridad, claustrofobia, el hambre, el miedo y el calor eran factores que contribuían a que las personas que eran transportadas estuvieran débiles tanto física como mentalmente. Regresando a los campos de concentración, después de la revisión médica, un oficial de la SS colocaba en filas a cada grupo. Les indicaba que se colocaran fuera a la izquierda o a la derecha. Esta era la forma en la que decidían quiénes iban a seguir con vida para trabajar y quiénes debían morir. Por lo general, los bebés, niños pequeños, embarazadas, discapacitados y los ancianos, como no podían trabajar, eran llevados a la muerte, pero podía haber excepciones, que en la mayoría de casos resultaban siendo utilizados para experimentos. A este grupo se le llevaba a cámaras de gas y para evitar el pánico, los guardias de los campos les decían a las víctimas que iban a ducharse para sacarse los piojos. Tenían que dejar todos sus objetos de valor y desvestirse, para luego ser trasladados a las conocidas duchas, que realmente eran las cámaras de gas. Un guardia cerraba la puerta de acero. En algunos centros de exterminio se introducía por medio de tubos monóxido de carbono en la cámara. En otros se utilizaban gránulos de Zyklon B, que eran transportados a través de un conducto de aire. El Zyklon B era un insecticida sumamente tóxico que también se usaba para matar ratas e insectos. Por lo general, después de unos minutos de haber ingresado en las cámaras de gas, todos morían por falta de oxígeno y todos los efectos que estos componentes podían causar en el cuerpo humano. Los prisioneros que ya estaban trabajando ahí eran forzados a transportar los cadáveres a una sala cercana, donde les sacaban el cabello, los dientes de oro y las amalgamas. Los cuerpos eran quemados en hornos en los crematorios o enterrados en fosas comunes. Los guardias de los campos se robaban alguna parte del oro, el resto se fundía y se depositaba en una cuenta bancaria de la SS. Las empresas privadas compraban y usaban el cabello para hacer muchos productos que después ponían a la venta. A quienes quedaban con vida y eran obligados a trabajar se les rapaba la cabeza, les daban un uniforme de rayas y les asignaban un código para identificarlos. Tenían que dormir en estructuras de madera donde en algunos casos ponían hasta 1500 personas por bloque. Por la falta de higiene, las epidemias causadas por la suciedad también mataban a cientos de personas. La jornada comenzaba en la madrugada, cuando los nazis realizaban el conteo diario de prisioneros. Mientras esto pasaba, las personas tenían que estar de pie, completamente inmóviles y en silencio, sin importar que hubiera frío, calor extremo o cualquier otra condición climática. Muchos recibían golpes y castigos sádicos sin ninguna razón. Había diferentes tipos de trabajos, como construcción, pavimentación, acarreo de material, la carga y descarga de mercancía, limpieza de instalaciones, también la producción de armas y municiones, fabricación de textiles, reparar maquinaria, y también había quienes, así como lo mencionamos antes, únicamente eran usados para que los médicos nazis experimentaran con ellos. Había diferentes razones para experimentar, pero una de las principales buscaba crear suplementos y medicinas para los soldados nazis, y así mejorar su desempeño dentro de la guerra. Durante las jornadas era común que quien caía al suelo por debilidad era enviado a muerte.
Formas había muchas, pero el final siempre resultaba ser el mismo. Los conteos de prisioneros se hacían al inicio y al terminar la jornada de trabajo para evitar que alguien escapara. Millones de personas murieron dentro de los campos de concentración, separados de sus familias, en condiciones deplorables y con traumas que para muchos sobrevivientes perduraron incluso por décadas después de haber sido liberados. Pero entre 1944 y 1945, cuando el ejército aliado empezó a ganar terreno en la ocupación alemana, los campos de exterminio fueron siendo liberados, pero de eso hablamos en otro episodio. Soy Pablo Alejandro y gracias por escuchar este capítulo de historias que marcaron la humanidad. Si te gustó el episodio, puedes suscribirte y compartirlo. Me encontrás en redes sociales como @HeyPabloAlejandro y en TikTok es el mismo nombre de usuario, pero con 2 guiones bajos al final. Ahí vas a poder encontrar videos cortos de historia y cultura guatemalteca. Adiós.